Cuando hablo del tema, tu desapego será su lección cuando hagas esto. Me refiero a un cambio emocional muy específico que ocurre en las relaciones cuando una persona deja de dar en exceso, deja de explicarse de más y empieza a tomar distancia emocional de forma intencionada. No se trata de jugar a juegos ni de castigar a nadie. Se trata de lo que ocurre cuando alguien que siempre estaba disponible emocionalmente de repente se vuelve centrado, tranquilo y deja de reaccionar ante la inconsistencia. En términos sencillos, es el momento en que tu ausencia de persecución emocional se convierte en el espejo más claro que ella haya visto jamás. En mi trabajo con personas que navegan relaciones y dependencia emocional, he visto este patrón repetirse de diferentes formas. Una persona se involucra en exceso, intentando constantemente arreglar, demostrar o mantenerlo todo unido, mientras que la otra poco a poco se acostumbra a ese nivel de acceso y atención. Pero algo cambia cuando esa dinámica se rompe. Cuando el desapego entra en escena, no como frialdad sino como autocontrol, obliga a la reflexión. Crea un espacio donde antes vivían las suposiciones, y en ese espacio empieza a surgir la comprensión. Quiero dejarlo claro desde el principio, esto no va de manipular a nadie ni de intentar controlar cómo se siente otra persona. Se trata de entender el equilibrio emocional y de lo que ocurre cuando por fin dejas de abandonarte a ti mismo solo por mantener cerca a otra persona. Porque en muchos casos, lo que la gente llama problemas de amor en realidad son problemas de acceso. Demasiado acceso a ti, muy poco esfuerzo requerido y demasiada previsibilidad emocional. Bienvenido al canal. Si estás viendo esto, probablemente significa que has vivido momentos en los que diste más de lo que recibiste, donde el silencio pesaba más que las palabras y donde empezaste a cuestionar tu propio valor en el proceso. No estás solo en ese patrón y, lo que es más importante, se puede entender y cambiar. En las secciones que siguen vamos a desglosar esto paso a paso. Verás cómo se desarrolla el desapego emocional, por qué cambia la percepción, qué provoca en la mente de la otra persona y cómo, silenciosamente, se convierte en una lección sin que haga falta una sola discusión. Esto no va de volverse distante por venganza. Se trata de estar lo suficientemente centrado como para que tu presencia deje de darse por sentada. 1. Cómo el exceso de entrega emocional cambia poco a poco el equilibrio de la relación. Cuando empieza el exceso de entrega emocional en una relación, rara vez parece un problema al principio. De hecho, a menudo parece cuidado, constancia y disponibilidad emocional, y por eso la gente no se da cuenta del cambio hasta que ya está profundamente asentado. En mi experiencia trabajando con personas que navegan por dinámicas de pareja, he visto cómo este patrón se desarrolla en silencio, casi como una lenta recalibración entre dos personas que no se dan cuenta de que las reglas se están reescribiendo en tiempo real. Una persona empieza a dar un poco más de atención, un poco más de esfuerzo, un poco más de tranquilidad emocional y, sin darse cuenta, el equilibrio comienza a inclinarse. Al principio parece inofensivo porque se supone que el amor implica dar, pero con el tiempo, dar sin equilibrio se convierte en una sobreextensión emocional. La persona que recibe esa energía tampoco siempre percibe el desequilibrio, porque la psicología humana se adapta de forma natural a lo que está disponible de manera constante. Cuando el cuidado es constante, deja de sentirse como algo que hay que ganarse, se convierte en algo esperado. Y una vez que algo se da por hecho, su valor ya no se reconoce conscientemente de la misma manera. Lo que he observado en muchas conversaciones confidenciales es que la persona que da en exceso suele ser la primera en notar el cambio. Empiezan a percibir cambios sutiles en el esfuerzo, el tiempo de respuesta, la implicación emocional o la prioridad. Pero en vez de dar un paso atrás, normalmente redoblan sus esfuerzos. Intentan restablecer la conexión dando aún más, explicando más o estando más disponibles, con la esperanza de que la constancia recree la intensidad emocional original. Pero es aquí donde la dinámica cambia silenciosamente de dirección, porque en lugar de restaurar el equilibrio, el exceso de entrega profundiza el desequilibrio. La relación pasa a girar en torno a la entrega emocional de una persona, mientras que la otra se acostumbra a recibir de forma pasiva. Y aquí es donde las cosas se vuelven psicológicamente interesantes. En el momento en que la sobreentrega se detiene o incluso se reduce ligeramente, toda la estructura empieza a resultar extraña para ambas personas involucradas. Recuerdo un patrón de caso, sin compartir ningún detalle identificativo, en el que alguien lo describía como un silencio emocional repentino, aunque no hubiera ocurrido nada dramático. Lo que cambió no fue el conflicto, sino la ausencia de persecución. Esa ausencia creó un espacio, y en ese espacio la percepción cambió.
La persona que estaba acostumbrada a una presencia emocional constante, de repente tuvo que interpretar la distancia sin explicación, y esa interpretación a menudo lleva a la reflexión. La sobreentrega emocional cambia el equilibrio de la relación porque elimina la tensión natural que requiere una conexión sana. Sin tensión no hay esfuerzo, y sin esfuerzo no hay conciencia del valor. Cuando una persona llena constantemente cada vacío, sin querer impide que la otra note la importancia de esos vacíos. Así que cuando el desapego empieza a aparecer, no como castigo, sino como autorregulación, rompe esa zona de confort. Introduce incertidumbre, y la incertidumbre obliga a prestar atención. El gran malentendido de muchas personas es creer que solo el amor mantiene el equilibrio, cuando en realidad el equilibrio se mantiene gracias al esfuerzo mutuo y la responsabilidad emocional. La sobreentrega elimina la responsabilidad sin pretenderlo, y el desapego la restaura sin confrontación. Por eso, este cambio se siente tan potente y a la vez tan incómodo, porque no es ruidoso ni agresivo. Simplemente es un regreso al equilibrio emocional que faltaba desde hace mucho tiempo. 2. El momento en que dejas de perseguir y empiezas a observar. El momento en que dejas de perseguir y empiezas a observar es uno de los puntos de inflexión emocional más importantes que un hombre puede experimentar en una relación, porque marca el cambio de la reacción a la conciencia. Por mi experiencia trabajando con dinámicas emocionales, he visto que muchos hombres se quedan atascados no porque les falte amor o intención, sino porque confunden movimiento con progreso. Piensan que hacer más, mandar más mensajes, explicar más o arreglar más va a aportar claridad en una situación que en realidad requiere quietud. Pero perseguir te mantiene emocionalmente enredado en resultados que no puedes controlar, mientras que la observación te devuelve a una posición de conciencia donde realmente puedes ver lo que es real en vez de lo que esperas que sea real. Cuando un hombre está persiguiendo, su atención se dirige hacia afuera en un intento constante de influir en el comportamiento de otra persona. Interpreta los retrasos, sobreanaliza las respuestas y ajusta su propio estado emocional según cómo reaccione la otra persona. Esto genera inestabilidad emocional porque su sentido de valor pasa a depender de la retroalimentación externa. Pero en el momento en que deja de perseguir, ocurre algo sutil pero poderoso. Su atención vuelve hacia sí mismo. En vez de preguntarse ¿qué debería hacer para que ella responda de otra manera?, empieza a preguntarse ¿qué está ocurriendo realmente aquí cuando elimino mi esfuerzo de la ecuación? Aquí es donde comienza la observación. Observar no es quedarse en silencio por miedo ni retirarse por resentimiento. Es claridad sin interferencias. Permite que los patrones se revelen por sí solos, sin distorsionarse por una implicación emocional excesiva. He visto situaciones en las que, cuando un hombre deja de perseguir, la dinámica que antes le parecía confusa, de repente se vuelve muy sencilla. La comunicación inconsistente se vuelve evidente. El desequilibrio en el esfuerzo se hace visible. La reciprocidad emocional, o la falta de ella, se vuelve innegable. Esto se debe a que perseguir, a menudo, genera un ruido emocional que oculta la verdad. Cuando estás constantemente intentando mantener algo vivo, no llegas a ver si realmente se sostiene por sí solo. Otro aspecto importante de este cambio es que restaura el respeto propio de una manera silenciosa pero poderosa. Un hombre que deja de perseguir ya no negocia su propio valor a través del esfuerzo constante. Ya no intenta ganarse una coherencia emocional básica. En su lugar, observa si la coherencia existe sin presión. Y es aquí donde surgen muchas revelaciones. En algunas de mis observaciones pasadas con personas en conflicto relacional, he visto a hombres describir esta fase como el momento en que por fin ven con claridad por primera vez, porque la niebla emocional se disipa cuando dejan de participar en un esfuerzo unilateral. Pero también quiero dejar claro que observar no significa volverse frío o emocionalmente inaccesible. Se trata de salir de la compulsión. Se trata de dejar de reaccionar ante la incertidumbre con urgencia. Cuando dejas de perseguir, dejas de alimentar dinámicas que necesitan el desequilibrio para continuar. Y cuando esa alimentación se detiene, la relación o bien se ajusta hacia el equilibrio o revela que el equilibrio nunca existió desde el principio. Por eso este momento es tan revelador para los hombres, porque enseña algo que la experiencia por sí sola no puede enseñar rápidamente. El esfuerzo no crea valor y la persecución no garantiza la conexión. Lo que importa es el compromiso mutuo, la claridad mutua y la responsabilidad mutua. Y una vez que pasas de perseguir a observar, dejas de estar perdido emocionalmente en la situación y empiezas a ser consciente de lo que realmente es. 3. ¿Por qué la inconsistencia se vuelve más visible cuando te desvinculas? Porque la inconsistencia se vuelve más visible cuando te desvinculas es algo que la mayoría de los hombres no comprenden del todo hasta que han experimentado ambos lados de la ecuación emocional.
Cuando estás completamente implicado, emocionalmente activo y constantemente involucrado, en realidad es más difícil reconocer la inconsistencia con claridad. No porque no exista, sino porque tu implicación emocional genera una especie de tolerancia hacia la confusión. Te lo justificas. Rellenas los huecos. Asumes intenciones donde solo hay comportamientos. Pero cuando la desvinculación entra en la dinámica, incluso de forma calmada y controlada, esa tolerancia empieza a desaparecer. Por mi experiencia trabajando con patrones relacionales, he visto que desvincularse no solo cambia cómo actúas, sino también cómo interpretas lo que ves. El mismo comportamiento que antes parecía aceptable o confuso, de repente se vuelve estructurado y evidente. Por ejemplo, las respuestas tardías dejan de sentirse como algo que hay que justificar. Simplemente se convierten en datos. Los niveles de esfuerzo dejan de interpretarse emocionalmente y pasan a observarse de forma objetiva. Aquí es donde la claridad empieza a afilarse. Cuando un hombre está emocionalmente apegado de manera desequilibrada, su mente tiende a priorizar la esperanza sobre la precisión. Se centra en los mejores momentos y los toma como referencia, aunque sean inconsistentes. Pero el desapego elimina ese sesgo emocional. Obliga a una observación más neutral de los patrones a lo largo del tiempo en lugar de fijarse en momentos aislados. He visto casos en los que los hombres pensaban que la comunicación era, en general, buena hasta que se distanciaron emocionalmente, y entonces se dieron cuenta de que la constancia solo existía en ráfagas cortas, no como un patrón estable. Esa revelación suele resultar incómoda, no porque la verdad sea dura, sino porque antes estaba oculta por la implicación emocional. El desapego también cambia el peso emocional de la inconsistencia. Cuando estás muy implicado, la inconsistencia genera ansiedad, lo que a menudo lleva a conductas de persecución. Intentas restablecer el equilibrio aumentando el esfuerzo, la atención o la disponibilidad emocional. Pero cuando estás desapegado, la inconsistencia pierde su poder emocional. Ya no te arrastra a reaccionar, en cambio, se muestra como un patrón sin obligarte a participar. Es aquí donde muchos hombres empiezan a notar algo importante. La constancia no es algo que se asuma basándose en el potencial, es algo que se comprueba a través del comportamiento con el tiempo. Otra cosa que he observado es que el desapego deja al descubierto el esfuerzo selectivo de forma más clara. Cuando alguien solo está presente cuando le conviene o solo se implica cuando le resulta cómodo, ese patrón se vuelve mucho más visible cuando ya no eres tú quien llena emocionalmente los vacíos. Dejas de completar la historia por ellos en tu mente. Empiezas a ver la historia exactamente como se está escribiendo, y esa claridad puede ser incómoda, pero también es necesaria para la madurez emocional. Porque una vez que la inconsistencia se hace visible, ya no reaccionas a la confusión, sino que respondes a la información. Y ese cambio lo transforma todo, te lleva de la suposición emocional a la consciencia emocional. A partir de ahí, las decisiones se vuelven más claras, los límites más fáciles, y el respeto propio deja de ser un concepto para convertirse en un estándar vivido. El desapego no crea la inconsistencia en una relación, revela la inconsistencia que ya existía, pero que antes se suavizaba por la inversión emocional. 4. El efecto psicológico de la distancia emocional sin conflicto. El efecto psicológico de la distancia emocional sin conflicto es uno de los cambios más incomprendidos en una relación, porque la mayoría de la gente asume que el cambio solo ocurre a través de discusiones, rupturas o momentos dramáticos. Pero en realidad, algunos de los cambios emocionales más poderosos ocurren en silencio. En mi experiencia observando dinámicas relacionales, he visto casos en los que una persona en una relación empieza a distanciarse emocionalmente sin ningún tipo de confrontación, sin palabras duras y sin ningún conflicto visible, y aún así toda la atmósfera emocional de la relación comienza a cambiar. Imagina a alguien en una relación que solía responder de inmediato, iniciar conversaciones a menudo y llevar gran parte de la interacción emocionalmente, que de repente se vuelve tranquilo, menos reactivo y deja de implicarse en exceso. No se dice nada negativo, no se hace nada agresivo, pero la disponibilidad emocional cambia. Lo que hace que esto sea tan poderoso psicológicamente es que la otra persona se ve obligada a interpretar el cambio sin tener una explicación clara a la que resistirse o contra la que discutir. No hay un conflicto que combatir, solo una distancia que notar. He visto situaciones en las que una pareja, pongamos por ejemplo a alguien llamado Mark para mayor claridad, sin referirnos a ninguna persona real, estaba en una relación en la que poco a poco dejó de sobreexplicar sus sentimientos. No dejó de preocuparse, simplemente dejó de sobreextenderse emocionalmente. Sus respuestas se volvieron más medidas, su presencia más tranquila, y ya no llenaba cada silencio con palabras de consuelo.
Al principio, su pareja no reaccionó de forma contundente porque no había ninguna discusión a la que responder, pero con el tiempo empezó a notar un cambio que no podía definir fácilmente. Esa sensación indefinida es donde la psicología cobra importancia. La mente humana lucha más con la ambigüedad que con el conflicto directo. Cuando hay una discusión, hay estructura, hay una causa y un efecto, hay algo a lo que responder. Pero cuando hay distancia emocional sin conflicto, la mente empieza a buscar un significado. Empieza a reproducir interacciones pasadas, a analizar el comportamiento actual y a preguntarse si algo ha cambiado internamente. En el caso de Mark, como he visto en patrones similares, su distancia emocional creó un espacio en el que su pareja empezó a notar su ausencia primero en pequeños detalles. La forma en que solía iniciar conversaciones, la manera en que solía tranquilizar emocionalmente, la rapidez con la que solía reaccionar, todo eso se volvió menos frecuente. Pero como no había conflicto, no había un momento claro al que señalar. Esto genera tensión psicológica. No es una tensión provocada por la ira, sino una tensión causada por la incertidumbre, y la incertidumbre obliga a prestar atención. Con el tiempo, esta distancia emocional sin conflicto suele llevar a la reflexión por ambas partes. La persona que se distancia se vuelve más consciente de sus propios límites emocionales, mientras que la persona que está al otro lado se da cuenta de lo que había estado dando por sentado. He notado que este tipo de cambio suele llevar a preguntas que nunca se habían planteado antes, no porque haya surgido algo nuevo, sino porque se ha eliminado algo familiar. La distancia emocional sin conflicto funciona así. Elimina el ruido emocional y, al hacerlo, revela la verdad emocional. No se trata de castigar a la otra persona ni de intentar provocar una reacción. Se trata de permitir que haya espacio para que la realidad se haga visible sin interferencias. Y en muchos casos, lo que se hace visible no es algo dramático, pero sí es honesto, y esa honestidad es a menudo lo que cambia por completo el rumbo de la relación. 5. Lo que el silencio revela que antes las palabras ocultaban. Lo que el silencio revela que antes las palabras ocultaban es algo que he visto repetidamente en dinámicas de pareja, donde la comunicación nunca fue realmente el problema, sino la claridad. En mi experiencia, trabajando con personas que navegan el apego emocional, hubo un patrón de casos en el que suelo reflexionar a menudo, que implicaba una pareja que se comunicaba constantemente pero aún así se sentía incomprendida. Vamos a llamarlos un hombre en una relación y su pareja, sin centrarnos en las identidades, porque lo que importa es el patrón. En apariencia, hablaban todos los días, se ponían al tanto con frecuencia y se daban explicaciones cada vez que surgía una tensión. Pero a pesar de toda esa comunicación, siempre faltaba algo esencial. Una verdad que pudiera sentirse, no solo decirse. El hombre solía intentar arreglar el malestar emocional con palabras, largas explicaciones, tranquilizando y aclarando una y otra vez. Su intención era buena, pero el efecto era que el silencio nunca tenía espacio para existir. Cada vacío se llenaba, cada incertidumbre se abordaba de inmediato, y por eso ninguno de los dos tenía que quedarse nunca con lo que no se decía. Lo que observé con el tiempo es que, cuando él finalmente se volvió más callado, no por castigo ni por retraimiento, sino por agotamiento emocional y autorreflexión, ocurrió algo inesperado. La relación no se derrumbó ni mejoró de inmediato, simplemente se volvió más silenciosa. Y en ese silencio, ambos empezaron a notar cosas sobre las que antes hablaban por encima. El silencio empezó a hacer lo que las palabras impedían. Para el hombre, el silencio reveló cuántas veces se esforzaba en exceso por mantener una estabilidad emocional que no era mutua. Empezó a notar que, sin su intervención constante, ciertos vacíos de esfuerzo quedaban sin cubrir. Para su pareja, el silencio reveló algo diferente. Puso al descubierto sus suposiciones sobre la disponibilidad de él, su constancia emocional y su presencia automática. Sin que él estuviera constantemente tranquilizándola o tomando la iniciativa, ella empezó a sentir la ausencia de aquello en lo que había dependido inconscientemente. Aquí es donde el silencio se vuelve psicológicamente poderoso. Elimina la capa protectora que crea la comunicación constante. Las palabras a menudo se utilizan para suavizar, retrasar o incluso disfrazar la realidad emocional. La gente explica en vez de observar. Responden en vez de reflexionar. Pero el silencio no ofrece ese lujo. El silencio obliga a la mente a enfrentarse con lo que realmente hay, no con lo que se dice. En este caso, he visto que ambas personas empezaron a repasar los momentos de forma diferente. El hombre empezó a darse cuenta de que muchas de sus explicaciones eran intentos de mantener la conexión más que de resolver el desequilibrio. Su pareja empezó a darse cuenta de que su comprensión de la relación había estado más influenciada por las palabras de él que por una presencia emocional constante.
El silencio puso de manifiesto la diferencia entre la tranquilidad verbal y la coherencia en el comportamiento, y es precisamente en esa diferencia donde suele residir la verdad. Lo que hace que esto sea aún más importante es que el silencio no acusa. Simplemente elimina las interferencias. No discute, no convence, no defiende. Crea un espacio donde los patrones emocionales se hacen visibles sin distorsión. En las relaciones donde las palabras hacían demasiado trabajo emocional, el silencio se convierte en el punto de reinicio donde la realidad empieza a hablar más alto que cualquier explicación. Y una vez que eso ocurre, ambas personas se ven obligadas a tomar conciencia, no a través del conflicto, sino mediante una claridad que siempre estuvo ahí, pero que antes quedaba oculta por la comunicación constante. 6. Cómo el desapego cambia la percepción de tu valor. El modo en que el desapego cambia la percepción de tu valor es algo que no sucede de la noche a la mañana y rara vez ocurre de forma dramática. Pero cuando sucede, cambia toda la estructura emocional de una relación. En mi experiencia observando el comportamiento en las relaciones, he visto este cambio con mayor claridad en situaciones donde una de las partes se vuelve excesivamente disponible emocionalmente, mientras la otra se va adaptando poco a poco a ese nivel de acceso. Pongamos un ejemplo sencillo pero realista. Un hombre en una relación que siempre se mostraba disponible emocionalmente en todo momento. Respondía rápidamente, se explicaba a menudo, daba prioridad a la claridad incluso cuando no era necesario y se aseguraba de que nunca hubiera distancia emocional entre él y su pareja. Al principio, este nivel de disponibilidad puede parecer conexión, pero con el tiempo, silenciosamente, se convierte en una expectativa. Lo que he observado en patrones como este es que cuanto más predecible y accesible se vuelve alguien emocionalmente, menos se valora conscientemente su presencia. No porque no sea importante, sino porque la mente se adapta a la constancia y deja de percibirla como algo que requiere atención. Ahora, cuando ese mismo hombre empieza a distanciarse, no de forma agresiva o manipuladora, sino de manera tranquila y con respeto hacia sí mismo, la percepción sobre su presencia comienza a cambiar. Sigue estando ahí, pero ya no es constantemente accesible en la misma capacidad emocional. Ya no se esfuerza en explicar cada silencio, ya no se apresura a llenar cada vacío y ya no responde desde un lugar de urgencia emocional. Es aquí donde la percepción empieza a cambiar. He visto casos en los que una pareja que antes daba por sentada la disponibilidad emocional constante, de repente empieza a notar las pequeñas ausencias con mayor intensidad. Las respuestas tardías se sienten diferentes. La reducción en la iniciativa emocional se vuelve perceptible. Incluso el silencio empieza a tener un peso que antes no tenía. Esto no es porque la persona haya pasado a ser más valiosa en un sentido literal, sino porque el contraste ha cambiado. La psicología humana suele asignar valor en función de los patrones de disponibilidad y esfuerzo. Cuando algo está siempre accesible, pierde urgencia. Cuando esa accesibilidad se vuelve limitada o más controlada, la tensión aumenta. En un patrón concreto que observé, un hombre que había estado dando demasiado emocionalmente decidió dar un paso atrás y centrarse más en sí mismo. No lo anunció, no generó conflicto, simplemente dejó de excederse. Lo que cambió no fue su intención, sino su comportamiento, y ese cambio de comportamiento modificó la forma en que se interpretaba su presencia. Su pareja empezó a implicarse de forma más intencionada, no porque él lo exigiera, sino porque la dinámica ya no ofrecía una certeza emocional constante. Lo que hace el desapego en este contexto es eliminar el suministro emocional automático, y cuando se elimina ese suministro automático, la otra persona se ve obligada a replantearse lo que tiene. Aquí es donde cambia la percepción del valor. No se trata de volverse distante para crear miedo, se trata de eliminar la suposición de una disponibilidad emocional constante, porque cuando siempre estás disponible, rara vez te valoran. Pero cuando tu disponibilidad se vuelve selectiva y con fundamento, tu presencia vuelve a tener peso. He notado que el desapego no aumenta tu valor, revela el valor que ya existía, pero que se pasaba por alto debido al exceso de familiaridad. Y una vez que esa toma de conciencia ocurre en una relación, la dinámica emocional no puede seguir igual, porque la conciencia cambia la forma en que las personas se relacionan, aunque no se diga nada más. 7. Porque el respeto propio sereno se siente como una lección para la otra persona. El motivo por el que el respeto propio sereno se percibe como una lección para la otra persona es una de esas dinámicas en las relaciones que la gente no comprende del todo hasta que la experimenta desde ambos lados. En mi experiencia observando el comportamiento relacional, he visto que rara vez son las acciones ruidosas, las discusiones o las reacciones emocionales las que dejan una huella duradera, sino más bien el cambio silencioso en la forma en que alguien se comporta cuando deja de sobreesforzarse y empieza a respetar sus propios límites emocionales.
Imagina a un hombre en una relación que solía ser muy reactivo, siempre justificándose, siempre intentando resolver los malentendidos de inmediato, siempre asegurándose de que la otra persona se sintiera segura, incluso a costa de su propia estabilidad emocional. En esa versión de sí mismo estaba constantemente disponible, ajustándose todo el tiempo, dando siempre tranquilidad emocional, incluso cuando no se le correspondía al mismo nivel. Pero entonces algo cambia. No de una forma dramática, no con enfado, sino con conciencia. Empieza a ralentizar sus respuestas emocionales. Ya no se apresura a llenar los silencios. Ya no persigue la claridad cuando la confusión la está generando la inconsistencia de la otra persona. Empieza a responder con calma en vez de con urgencia. Empieza a observar en vez de sobreexplicar. Y lo más importante, comienza a valorar su propia paz emocional más que la necesidad de mantener la conexión a toda costa. Este cambio, aunque silencioso, lo transforma todo en la dinámica de la relación. He visto casos en los que la otra persona, al principio, no sabe cómo interpretar este cambio. No hay ninguna pelea a la que responder, ninguna explosión emocional de la que defenderse, ningún conflicto claro que resolver. En su lugar, hay una distancia tranquila, una presencia constante y una implicación emocional controlada. Y aquí es donde comienza el impacto psicológico. El respeto propio sereno crea una especie de espejo emocional. Refleja el comportamiento sin acusar. No dice, estás equivocado. Simplemente dice, ya no me abandonaré a mí mismo para mantener esta dinámica. En un patrón relacional que observé, un hombre que antes era muy disponible emocionalmente, empezó a priorizar su propio tiempo, su propio enfoque y su propio espacio mental. Seguía preocupándose, pero ya no sobreactuaba en la relación. Su pareja empezó a notar que su ritmo emocional habitual ya no estaba garantizado. Al principio parecía distancia, pero con el tiempo se convirtió en otra cosa. Conciencia. Ella empezó a notar sus propios patrones con más claridad porque las reacciones de él ya no amortiguaban cada momento emocional. Lo que hace que el respeto propio tranquilo se sienta como una lección es que introduce consecuencias sin confrontación. Muestra a la otra persona cómo es un equilibrio emocional constante sin imponerlo a través de discusiones o explicaciones. Elimina el exceso de acceso emocional y, al hacerlo, crea de forma natural un espacio para la reflexión. Las personas empiezan a hacerse preguntas diferentes internamente, no porque se les diga que lo hagan, sino porque el entorno emocional ha cambiado. Preguntas como ¿por qué esto se siente diferente ahora? O ¿qué ha cambiado en su comportamiento? O ¿por qué ahora noto más su ausencia que antes? Empiezan a surgir de forma natural, y esas preguntas conducen a la conciencia. El respeto propio tranquilo también interrumpe los patrones de derecho que pueden formarse silenciosamente en las relaciones. Cuando alguien está siempre disponible emocionalmente, la mente empieza a asumir que esa disponibilidad es permanente, sin importar el esfuerzo o la reciprocidad. Pero cuando esa disponibilidad se vuelve firme e intencionada, obliga a recalibrar, no a través del castigo, sino mediante la realidad. Y por eso se siente como una lección, no porque tenga la intención de enseñar, sino porque revela. Revela el desequilibrio, revela la expectativa y revela patrones emocionales que antes estaban ocultos por el exceso de entrega. Al final, el respeto propio tranquilo no cambia quién eres en la relación, cambia la forma en que se percibe tu presencia. Y a veces ese cambio es suficiente para transformar todo sin que se pronuncie una sola discusión. En conclusión, el desapego no tiene que ver con juegos emocionales, castigos, ni con intentar controlar cómo reacciona alguien. Se trata de volver al equilibrio cuando te has sobrecargado emocionalmente en una relación. Cuando un hombre deja de perseguir, empieza a observar y comienza a comportarse con un respeto propio sereno, ocurre algo sutil pero poderoso en la dinámica. La inconsistencia se vuelve más evidente, los patrones emocionales salen a la luz y el valor ya no se da por sentado de la misma manera. Lo que parece una lección para la otra persona, en realidad es simplemente la restauración de la claridad. Y en esa claridad ambas personas se ven obligadas a contemplar la relación tal y como es, no como se suponía que era.